En las sombras de dos ciudades, la corrupción se alzó como un grito desafiante. Lujuria, codicia, perversiones. Dios no pudo ignorar su clamor. ¿Qué abominaciones llevaron al fuego divino? La respuesta, velada en la bruma del tiempo, te espera. En tiempos antiguos, en la era del venerado Abraham, existían dos urbes hermanas, Sodoma y Gomorra, cuyas narrativas se entrelazan con los textos sagrados del Génesis. Estas ciudades, según las Escrituras, fueron consumidas por el fuego celestial debido a la magnitud de sus transgresiones. La curiosidad aflora en nuestros corazones al indagar sobre los pecados específicos que llevaron a tal destino y la razón por la cual la palabra sodomita se ha vinculado con prácticas particulares. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Comencemos. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuyos orígenes se pierden en la bruma del tiempo, posiblemente erigidas por cananeos o amorreos, se alzaban como símbolos de prosperidad. Sin embargo, su final fue marcado por llamas divinas, un castigo por sus iniquidades, un relato que aún hoy despierta debates y controversias. La lección de Sodoma y Gomorra trasciende como un eco de advertencia sobre las consecuencias del pecado y la rebeldía contra los mandatos divinos. La historia, tal como se presenta en el Génesis, nos muestra un juicio severo, una reflexión sobre la justicia y la misericordia. El término sodomita, originario de los habitantes de Sodoma, ha evolucionado en su uso a lo largo del tiempo, adquiriendo connotaciones diversas en función del contexto y la interpretación. Hoy nos enfocamos en la historia más allá de las palabras, buscando comprender su significado y su impacto en la cultura y la fe. Sodoma y Gomorra, junto a otras tres ciudades, se encontraban en el fértil valle del Jordán, una región de belleza y abundancia comparada con el Edén y las tierras de Egipto. Esta opulencia quizás fue lo que atrajo a Lot, sobrino de Abraham, a elegir la llanura del Jordán, donde finalmente se estableció en Sodoma. La decisión de Lot, narrada en el Génesis, refleja una elección entre la promesa divina y la tentación terrenal. Mientras Abraham permanecía en Canaán, tierra de montañas y valles nutridos por la lluvia celestial, Lot se aventuraba hacia el este, hacia un valle regado por un río perenne, un espejo del Nilo que baña Egipto. Los hombres de Sodoma, descritos como malvados y pecadores, sellaron el destino de la ciudad. Abraham, lejos de desterrar a Lot, simplemente le ofreció la libertad de elegir su camino. Y así, Lot se dirigió hacia una tierra que recordaba a Egipto, mientras que la tierra prometida aguardaba, regada por las bendiciones del cielo. A pesar de la opulencia y las riquezas que adornaban Sodoma y Gomorra, estas ciudades eran conocidas por su iniquidad. Contrarios a los preceptos divinos, los habitantes de Sodoma se sumergieron en actos reprobables, desafiando al Creador con sus acciones. En el libro del Génesis, en el capítulo 18, versículo 20, se nos revela que el clamor contra estas ciudades crecía y su pecado se había intensificado enormemente. Muchos se cuestionan cuál era la naturaleza exacta de los pecados de Sodoma y Gomorra. Las Escrituras nos ofrecen una respuesta. Los pecados asociados con estas ciudades incluían prácticas sexuales que se desviaban de las intenciones originales para la humanidad. A medida que la sociedad se alejaba de los caminos de Dios, surgían pasiones desordenadas y conductas reprobables. Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, describe cómo Dios permitió que estas pasiones vergonzosas florecieran como resultado de su alejamiento. Las mujeres y los hombres abandonaron las relaciones naturales y se entregaron a deseos desenfrenados, cometiendo actos que traían consigo consecuencias inevitables. De manera similar, Judas en su carta se refiere a la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, comparándolas con ciudades que, al seguir prácticas sexuales desviadas, sufrieron un castigo ejemplar, el fuego eterno. En la actualidad, lo que Judas denominó vicios contra naturaleza, a menudo se etiqueta con términos más benignos, pero
no dejan de ser comportamientos que se oponen a la ley divina. Al leer el libro del Génesis, en el capítulo 19, desde el versículo 5 al 8, se hace evidente la depravación sexual que imperaba en Sodoma, incluyendo la homosexualidad y actos de violencia sexual. Estos relatos, aunque antiguos, nos invitan a reflexionar sobre la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones en el tejido de la historia humana. Además de las prácticas ya mencionadas, Sodoma era una ciudad marcada por otros pecados graves. En primer lugar, la ociosidad imperaba a pesar de la riqueza, y la arrogancia florecía en lugar de la compasión. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49 y 50, se nos describe la soberbia y la saciedad de pan que poseían, y cómo no extendieron su mano para ayudar al necesitado. En segundo lugar, el adulterio y la mentira eran comunes, y se defendía al malhechor. Jeremías, en el capítulo 23, versículo 14, compara a los profetas de Jerusalén con los habitantes de Sodoma, destacando su corrupción y su apoyo a los malvados. En tercer lugar, los pecados se proclamaban sin vergüenza. Isaías, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, lamenta cómo Jerusalén y Judá cayeron por sus acciones y palabras contra Jehová, mostrando su pecado abiertamente como Sodoma. Cuando Abraham intercedió por Sodoma, buscando justos para evitar su destrucción, la cifra disminuyó progresivamente de 50 a 10, como se relata en el Génesis, capítulo 18, versículos 28 al 32. La ausencia de 10 justos marcó el destino de la ciudad. La historia nos cuenta que había un justo en Sodoma, Lot. Pedro, en su segunda carta, escribe que Lot se afligía diariamente por las acciones inicuas de los habitantes. Por esta razón, 2 ángeles visitaron Sodoma para salvar a Lot. En el Génesis capítulo 19, versículo 1 y siguientes, se narra la llegada de los ángeles y cómo Lot, sentado a la puerta de la ciudad, los recibió con hospitalidad, ofreciéndoles refugio y lavado de pies, una costumbre de la época para los viajeros cansados. Lot, al estar sentado en la puerta de la ciudad, no solo residía allí, sino que también ocupaba un cargo público como juez, integrándose en la vida política y social de Sodoma. Su actitud hospitalaria contrastaba con la inmoralidad que lo rodeaba, mostrando que aún en los lugares más corruptos pueden encontrarse actos de bondad y justicia. Los viajeros, en un gesto de consideración, prefirieron la idea de pasar la noche al aire libre, pero Lot, conocedor de los riesgos que acechaban en las sombras de Sodoma, insistió con fervor para que aceptaran su hospitalidad. En aquellos tiempos, como en las modernas metrópolis, la seguridad era una preocupación creciente y la protección de los visitantes era una cuestión de honor. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Continuemos. La tensión se palpaba cuando, antes de retirarse a descansar, los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la morada de Lot. Exigieron conocer a los forasteros, una demanda cargada de intenciones oscuras. Lot, enfrentando a la multitud, les suplicó que no cometieran tal vileza. Ofreció a sus hijas, un acto que nos resulta inconcebible, pero que refleja las complejas normas de hospitalidad de la época. La respuesta de los hombres de Sodoma fue de rechazo y amenaza, mostrando su disposición a hacerle daño a Lot, quien se había convertido en juez entre ellos. La depravación de sus intenciones era evidente. Buscaban satisfacer sus deseos sin importar el mal que causaran. Nos sorprende tanto la disposición de Lot a sacrificar a sus hijas como la perversidad de los hombres de Sodoma. Aunque la oferta de Lot es incomprensible para nosotros, en aquel contexto, la protección de los huéspedes era de suma importancia, incluso por encima de la familia. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre las costumbres y valores de tiempos pasados y cómo estos han evolucionado a lo largo de la historia. Los agresores de Sodoma, con burlas y desdén, se mofaron de Lot, el forastero que se había erigido como juez entre ellos. Su influencia política, que parecía significativa, no fue suficiente para detener la violencia que se desataba. Solo la intervención divina, a través de los ángeles que cegaron a la multitud,
evitó una tragedia mayor. Esta ceguera física impuesta era un reflejo de la ceguera espiritual que ya poseían. Los ángeles, mensajeros de la destrucción inminente, urgieron a Lot a reunir a su familia y abandonar la ciudad condenada. El clamor contra Sodoma había alcanzado los cielos y la sentencia divina estaba dictada. Lot, en un intento desesperado, advirtió a sus yernos, pero su seriedad fue tomada como una broma. Años de convivencia con los habitantes de Sodoma habían borrado cualquier distinción entre ellos y Lot, quien, a pesar de reconocer la perversidad, había tolerado su comportamiento. La elección de Lot de vivir en Sodoma lo había alejado de la voluntad divina, y su falta de testimonio de fe y defensa de sus valores se reflejaba en la incredulidad de sus yernos. Esta narrativa resuena con la situación de muchos en la actualidad, quienes, al comprometer sus valores en un intento de adaptarse, terminan alejando a otros de la fe que profesan. La historia de Lot es un recordatorio de la importancia de vivir con integridad y de ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Con la primera luz del amanecer, los ángeles urgieron a Lot, instándole a llevarse a su esposa y sus 2 hijas para evitar ser consumidos por el castigo que se cernía sobre la ciudad. A pesar de su vacilación, la mano misericordiosa de Jehová, a través de sus mensajeros, los guió fuera de la urbe condenada. Lot, aunque dudoso, pertenecía a Dios, y su justicia, reconocida por el apóstol Pedro, le otorgaba salvación. La decisión de Lot de abandonar la ciudad no fue sencilla. Su familia y él mismo titubearon hasta que los ángeles les llevaron fuera por la fuerza. Aunque estaban a salvo fuera de la ciudad, Lot aún dudaba, incapaz de seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. Solicitó refugio en una pequeña ciudad llamada Zoar. Esta ciudad, cercana a Sodoma y Gomorra, probablemente compartía la misma corrupción moral, pero a Lot le fue concedido su deseo. A medida que el sol se elevaba sobre la tierra y Lot alcanzaba Zoar, la destrucción divina descendió sobre Sodoma y Gomorra. Azufre y fuego llovieron desde los cielos, arrasando con las ciudades y todo vestigio de vida en la llanura. En ese momento crucial, la esposa de Lot miró atrás y se transformó en una estatua de sal, como había advertido el ángel. La promesa de Dios a Abraham se mantuvo. El juicio no caería sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia estuvieran a salvo en Zoar. Así la historia nos enseña sobre la obediencia, la fe y las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Lot y su familia alcanzaron un lugar seguro, la ira divina se desató sobre Sodoma y Gomorra. Azufre y fuego descendieron del cielo, juzgando las ciudades con severidad. Este juicio no solo confirmó la maldad de sus habitantes, sino que también sirvió de testimonio de la justicia de Dios. Se cree que estas ciudades yacen ahora bajo las aguas del Mar Muerto. Su destrucción total es un recordatorio perpetuo tanto del juicio divino como de su gracia salvadora. Antes de su caída, la región alrededor de Sodoma era fértil y hermosa, comparable al jardín del Edén. Sin embargo, tal privilegio no inclinó los corazones de sus habitantes hacia Dios. Esta belleza y prosperidad, en lugar de inspirar gratitud, parecían haber alimentado su arrogancia y desdén por lo sagrado. Los habitantes de Sodoma y Gomorra habían sido testigos de la gracia y misericordia de Dios más que cualquier otra región. Fueron liberados de la destrucción por la intervención de Abraham, escucharon el testimonio de Melquisedec y vieron su ejemplo junto al de Abraham. A pesar de estas bendiciones y evidencias del cuidado divino, eligieron rechazarlo todo. La esposa de Lot, al mirar atrás hacia Sodoma, se convirtió en una estatua de sal. Este acto refleja una doble lección. Por un lado, muestra el peligro de un corazón dividido, aquel que, aunque haya abandonado físicamente un lugar de maldad, permanece emocionalmente atado a él. Por otro lado, evidencia la consecuencia de la incredulidad y la desobediencia a las instrucciones divinas. Mientras Lot eligió la fe y la obediencia, su esposa eligió el apego a lo material y pereció junto con lo que no pudo dejar atrás.
Al alba, Abraham ascendió al lugar donde había estado en presencia de Jehová y, al mirar hacia Sodoma y Gomorra y la extensión de la llanura, vio que el humo se elevaba como el de un gran horno. El patriarca fue testigo del cumplimiento de la revelación divina, la destrucción de las ciudades. Su elección de confiar en Dios y su amor por la voluntad divina lo habían apartado de aquel mundo condenado, por su maldad, violencia, injusticias y desprecio por la dignidad humana. Abraham recordaría que Dios había prometido proteger a los justos, incluido su sobrino Lot. Es oportuno recordar las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, que nos insta a no amar al mundo ni sus placeres. Los últimos versículos, del 30 al 38 del capítulo 19 de Génesis, narra que Lot, sintiéndose incómodo y temeroso en Zoar, se retiró a las montañas con sus hijas. En un acto de desesperación, sus hijas lo embriagaron y se unieron a él, dando origen a los moabitas y amonitas, futuros enemigos de Israel y descendientes malditos. Si deseamos evitar la condenación eterna, debemos resistir la seducción de este mundo. Muchos, como Lot, son atraídos por sus ofertas, incluso sabiendo la maldad que lo rodea. La Biblia nos enseña a huir de las obras de las tinieblas y a reprenderlas. Las decisiones de Lot fueron la causa de su ruina. Perdió sus bienes, su esposa, y sin saberlo, cometió un acto indecente, engendrando hijos que se convertirían en enemigos de la descendencia de Abraham y serían malditos por Dios. El pecado, a menudo invisible en su gestación, puede tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona. Es una verdad universal que aquellos que se entregan al pecado tarde o temprano enfrentarán su resultado amargo. Lot fue rescatado por la divinidad, pero las secuelas de sus elecciones erróneas le costaron caro. La misericordia de Dios es infinita, y aunque Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, no siempre nos exime de enfrentar sus consecuencias. No debemos esperar a perderlo todo, a vernos consumidos por el pecado, para buscar la redención. Es prudente y sabio escapar a tiempo de sus terribles efectos y de la condenación eterna. La historia de Lot y su familia, aunque antigua, resuena con un mensaje atemporal sobre la fe y el perdón. A través de las generaciones, las enseñanzas que emergen de sus experiencias siguen siendo relevantes. Nos recuerdan que nuestras decisiones tienen peso y que nuestras acciones pueden tener consecuencias duraderas, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean y para las generaciones venideras. En la vida moderna, al igual que Lot, nos enfrentamos a elecciones que ponen a prueba nuestra fe y nuestros valores. La historia nos insta a considerar cuidadosamente nuestras acciones, a buscar la sabiduría y a vivir con integridad. Nos enseña que, aunque podemos ser perdonados por nuestros errores, a menudo debemos vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. El llamado a la fe es un eco de la historia de Lot, un recordatorio de que a pesar de las dificultades y tentaciones, hay un camino hacia la redención y la gracia. El perdón es una promesa divina accesible a todos, pero requiere que demos pasos hacia él, reconocer nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y buscar cambiar nuestro camino. Así, la historia de Lot cierra con un llamado a la fe y al perdón. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos anima a buscar una relación más profunda con lo divino, a abrazar la misericordia que se nos ofrece y a vivir de una manera que honre esa gracia. Que cada uno de nosotros pueda responder a este llamado con un corazón abierto y dispuesto a transformarse. Queridos hermanos y hermanas, unámonos en oración, elevando nuestros corazones y mentes en comunión con lo divino. Que esta oración sea un puente entre nuestras almas y la fuente de toda gracia. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con humildad y esperanza, buscando tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor incondicional y tu misericordia infinita. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino,
iluminando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestra fe. Señor, ayúdanos a aprender de las historias de aquellos que vinieron antes de nosotros, a reconocer las consecuencias de nuestras acciones y a buscar siempre el bien. Danos la sabiduría para discernir lo correcto de lo incorrecto y la valentía para actuar conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, inspíranos a vivir con integridad y amor, a ser reflejos de tu luz en este mundo, que podamos ser instrumentos de paz y portadores de esperanza para aquellos que nos rodean. Dios de bondad, te pedimos perdón por nuestras faltas y nos comprometemos a cambiar nuestras vidas. Que tu perdón nos transforme y nos renueve, permitiéndonos crecer en tu gracia cada día. En tu nombre oramos por aquellos que sufren, por los que se sienten perdidos o solos, que encuentren consuelo en tu presencia y sean tocados por tu amor sanador. Amén. Que esta oración sea un recordatorio de que no estamos solos y que juntos en la fe podemos enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y confianza en el perdón y la misericordia de Dios. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo y reflexionando con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo reflexiones y aprendizajes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares.